Bueno, vamos a resolver en este caso el 3.2 y el 3.3 de una sola vez, porque son aplicaciones de las funciones de la función lineal que nosotros tenemos. Él comprende, decíamos en la parte 1, que es identificar X y Y de repente, o tener las dos magnitudes presentes siempre, porque son las que representan la X y la Y en el plano cartesiano. De repente tenemos que hacer eso y manejar un poquito la teoría. Vaya, dice que en el resuelve me presenta todo este problema. Dice que María salió de su casa hacia la escuela que dista, o sea, que está en una distancia de 1500 metros de su casa. O sea que hay entre la escuela y su casa hay 1500 metros. De la casa hasta el punto A se desplazó en bicicleta y a partir de ahí se fue caminando. Hay una gráfica por ahí que ustedes la pueden observar en el libro, ¿sí? Que muestra la relación entre el tiempo X minutos transcurridos desde que sale de la casa y la distancia recorrida Y metros. Que allí en el eje de la Y son la distancia que me presenta, y en el eje de las X es el tiempo en minutos. Eso es lo que presenta la gráfica, y ahí presenta las dos líneas que se van formulando en este caso. Entonces me dice en el literal A, determina la velocidad en metros por minuto mientras que se desplaza en bicicleta. O sea que va en una velocidad constante. Entonces acordémonos que la distancia que nosotros podemos obtener siempre va a ser en metros, en kilómetros, las unidades de medida que me den. Y el tiempo puede ser horas, minutos, segundos, meses, años, días, lo que sea. En este caso yo voy a calcular la velocidad, y la velocidad es la distancia entre el tiempo, en el literal A. Eso es lo que me pide. En el literal B me dice, expresa la relación entre el tiempo transcurrido, X minutos, y la distancia recorrida, Y metros, desde 0 a 5 minutos. Entonces en este caso yo voy a tener que un intercepto es 0. Y la pendiente, en este caso, simplemente yo la voy a tener, que es la distancia que se recorrió o que recorre en la bicicleta entre el tiempo. Entonces ahí voy a interpretar para sacar la pendiente. Y el literal se dice, ¿cuál es la velocidad de María cuando se desplaza caminando? Entonces igual, son una distancia de 200 metros, el tiempo es 20 minutos y la velocidad ahí la voy a tener, que es la distancia otra vez entre el tiempo. Y en el literal D me dice, expresa la relación otra vez entre los X minutos transcurridos y la distancia recorrida desde 5 a 25 minutos. Entonces, otra vez la pendiente es en este caso, el desplazamiento entre el tiempo. Entonces, eso es lo que voy a obtener. Voy a obtener el intercepto, voy a obtener de repente la pendiente, que ya lo mencioné, como la voy a tener, y voy a establecer mi ecuación. Eso es lo que vamos a hacer en este ejercicio de aplicación. Parece un poquito complicado, pero igual nosotros tenemos que darle una solución aquí. Vaya, entonces fíjese bien, en el literal A me está pidiendo la velocidad cuando va en bicicleta. Entonces el literal A, yo voy a tener la distancia recorrida son 500 metros. Y dice que el tiempo son 5 minutos. Entonces, ya con eso yo voy a encontrar la velocidad, que sería distancia entre tiempo. Entonces tendríamos 500 entre 5. Y esto me va a dar exactamente 100 metros por minuto. Ahí tendría. Entonces, ese sería el literal A prácticamente. Ahora el literal B,
Entonces simplemente nosotros interpretamos la pendiente. El intercepto es 0. ¿Sí? El intercepto es 0 porque parte de un tiempo 0 prácticamente. Y ahí empieza el recorrido. Entonces el intercepto aquí va a ser 0. ¿Sí? Porque empieza del origen en la gráfica. Y la pendiente que nosotros vamos a obtener es prácticamente va a ser igual en este caso 500 entre 5, que es la distancia entre el tiempo, igual, porque es el desplazamiento. Recuérdese que nosotros tenemos el desplazamiento de Y entre el desplazamiento de X. Entonces, en la gráfica, como se está presentando el desplazamiento en metros en y en X se está mostrando el tiempo. Entonces, aquí es la lógica que se utiliza para resolverlo. Entonces, la pendiente sería 100. Eso es lo que tenemos ahí. Entonces, la ecuación que nosotros vamos a plantear, de acuerdo a esto, la ecuación sería y igual 100x. Eso es lo que nosotros vamos a tener. Ahora en el literal C me está preguntando por cuánto caminó. Entonces, la distancia que caminó fueron 200 metros. Voy a hacer lo mismo. Y el tiempo en este caso fueron 20 minutos. Entonces aquí la velocidad sería igual, 200 entre 20. Entonces aquí me va a dar 10 metros por minuto. Eso es lo que tengo ahí. Y finalmente en el literal D me dice la relación que hay en esa situación. Entonces voy a buscar otra vez la pendiente. En este caso, el desplazamiento fue 200 de nuevo. Y en el tiempo, en X, que siempre me lo está presentando en minutos, en el eje de las X sería entre 20. Entonces aquí me va a dar 10 la pendiente. Entonces en el intercepto de la ecuación es lo que voy a buscar ahora. ¿Por qué? Porque eso no lo sé. Porque ahí ya empezó en un tiempo que ya había avanzado de la parte, una parte diferente que ya había recorrido de bicicleta. Entonces, en este caso yo voy a tener aquí, en el anterior me daba 100x porque empezó del origen, pues b igual 0, empezó del origen, por eso me quedaba 100x. Ahora la ecuación en esta situación sería 10x más b. ¿Y quién es b? No la sabemos. No sabemos quién es b. Entonces esa sería la situación que nosotros tendríamos que ir buscando. Entonces, pero si sabemos que un par ordenado en este caso sería 5,500. ¿Por qué? Porque esos son los datos que me están dando prácticamente. Porque a los 5 minutos ya había recorrido 500 metros. Entonces allí empezó. Entonces yo tengo 5,500. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo la pendiente y tengo un par ordenado. Entonces podemos aplicar prácticamente eso para encontrar el intercepto. Recuerde que aquí, en este caso, nosotros tenemos que 5 es X y Y es 500. Y A ya sabemos que es 10. Entonces tendríamos, si sustituimos en la ecuación que nosotros conocemos aquí o que tenemos ya, entonces tendríamos, ¿quién es Y? Es 500. Esto es igual a 10 por 10 más B. Entonces aquí sería 10 por 10 es prácticamente, perdón, aquí sería 5, no es 10, porque A es ¿cómo se llama? Es 10. Entonces aquí tendríamos que X es 5.
más b. Entonces aquí tendríamos 5 por 10, 50 y lo paso a restar, 500 menos 50. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto es 450 igual b. Ya lo encontramos. Entonces, si ya encontramos b, quiere decir que nuestra función, en este caso, específicamente sería para cuando estaba caminando 10x más 450. Y tendríamos nuestra ecuación. Entonces, esa es la forma de ir resolviendo este ejercicio. Es un poco complicado, pero es una aplicación que se tiene. Vale, fíjese bien, en la otra parte que nosotros tenemos bueno, en la parte 3 que usted tiene aquí en el libro, tendríamos esta parte que me dice que hay que interpretar todo esto. Entonces, de aquí cada uno de los cuadritos sale una ecuación y eso se interpreta en una gráfica. Entonces, fíjese bien, cuando nosotros tenemos esta primera figura, me dice una serie de datos que aquí me dice, E se desplaza sobre el lado AB, es decir, de 0 a 5. Entonces, de 0 a 5 es todo esto. Entonces, el triángulo va creciendo en su altura, que es esta parte de aquí. Eso es lo que va pasando. Entonces, si esa es lo que va pasando, nosotros vamos teniendo esa parte que va cambiando. Entonces, si nosotros tenemos o cómo calculamos el área de un triángulo, en este caso tendríamos base por altura entre 2. Entonces yo tendría aquí y es igual la base, que sería x, bueno, sería 8, y la altura sería x, es lo que va cambiando, entre 2. Si nosotros simplificamos, me dice ahí 8 entre 2, 4x. Esa sería la función para la primera. Ahora, si nosotros tenemos la otra situación, dice que E se desplaza sobre el lado BC, sobre la parte de abajo, es decir, de 5 a 13. Entonces, fíjense bien, en este caso, nosotros tendríamos que la situación como es que él se desplaza en esta parte de aquí, su altura nunca va a cambiar, su base es la misma también. Entonces la situación sería base por altura, 8 por 5 entre 2. Entonces aquí sería 8 por 5, 40 entre 2, 20. Y esa sería la función prácticamente. Ahora en la tercera me dice que se desplaza sobre el lado CD, que sería este de aquí, es decir, de 13 a 18. Entonces la situación es que como todo llega hasta 18 y no se sabe dónde cierta manera va a ir llegando, pero se puede representar. Entonces yo tendría Y, sería la base, sería la misma, multiplicada por 18 menos X entre 2. Entonces simplificamos 8 con 2. Y es igual 4 por 18 menos X. Entonces aquí nosotros tenemos que aplicar la propiedad distributiva. 4 por 18 es 72. Entonces 72 menos 4x. Entonces tenemos la función igual menos 4x más 72. Entonces ese es lo que nosotros obtenemos en esta parte. Y eso es prácticamente lo que nosotros tenemos que interpretar en la gráfica que va a estar a continuación, ¿sí? Y basándose en esto es lo que me pide. ¿Cómo lo voy a interpretar? Fíjese bien que esta es una línea recta, es una constante que va arriba. Una línea que va creciendo hacia arriba. ¿Por qué? Porque si usted le evalúa en valores diferentes, eso va a ir creciendo. Esta es una constante, que es una línea recta. Si y igual 20, usted ya lo graficó.
Entonces es una línea paralela al eje de las X. Y esta menos 4X, desde el momento que usted ve que este es negativo, es la pendiente negativa, es una línea recta hacia abajo, más 72. 72 es el punto de intersección, entonces está hasta arriba. Pero en esta parte se va a analizar solamente en el espacio que ellas se intersectan. Entonces veamos en esta parte. Esta es la gráfica que nosotros tendríamos. Fíjense bien, le mencionaba aquí. Si usted se fija, lo que me presenta en este caso sería aquí, y igual 4x. Entonces empezó de 0 y llegó hasta un punto de 5,20. Esos son los datos que me está dando. Entonces es una línea recta que va creciendo hacia la derecha. Entonces se va graficando. Se le van poniendo valores. B es 0, entonces empieza del origen. Ahí está la interpretación. No está B en la función o en la ecuación. Entonces siempre empieza de 0. Esa es otra interpretación que tenemos que tener. Y igual 4x. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. Y así voy. Voy tomándole valores y me va a ir dando la gráfica. Y es igual a 20. Ubico el 20 y hago una línea, tal como hicimos en los temas anteriores. Va a ser una línea recta paralela al eje de las X. Es que está a la misma distancia, no importa dónde esté. O se va al infinito. Entonces voy a tener la misma distancia. Entonces en un momento determinado que hay un par ordenado 13,20 que empieza a cambiar ahí, en esta situación en particular. Entonces la ecuación se vuelve negativa, era menos 4x. Entonces aquí ya lo hago para abajo. Y el 72 aquí, esa sigue, pues sigue hasta buscar el 72, que sería el punto de corte con el eje de la Y. Pero en este caso solo estamos evaluando en este preciso momento los datos que me está dando el ejercicio. Entonces, esta es la interpretación gráfica que se tendría al problema que se ha visto anteriormente. Y esta es la parte 3. Fíjense bien, no se preocupe mucho, trate de entenderlo, lo mínimo, en este tipo de ejercicios. Trate de hacer los ejercicios de aplicación del libro y vaya terminando porque es prácticamente el último tema que se va a ir viendo de esta unidad. Muchas gracias.